Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar. Y el único propósito por el cual nosotros estamos aquí es primeramente reconocer la presencia de Dios en medio nuestro y reconocer que Él merece toda la gloria y todo el honor, ¿verdad? El Señor nos da la oportunidad también para que nos podamos amar los unos a los otros, y de eso estaremos hablando bastante hoy, y que podamos compartir impresiones, ¿verdad? Y nos podamos animar, consolar, exhortar los unos a los otros. Así que comenzamos nuestro culto de esta mañana. Vamos a estar puestos en pie. Padre, delante de tu presencia estamos en esta hermosa mañana. Señor, te adoramos y exaltamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de estar físicamente en este lugar. Nuestros hermanos y nuestros amigos que nos ven a través de las distintas plataformas de internet, Señor, gracias por ello. Gracias por la tecnología, Señor, que la podemos utilizar sabiamente para llevar el mensaje de tu evangelio. Señor, ayúdanos hoy para que podamos estar centrados solamente, Señor, en adorar y exaltar tu nombre. Que cualquier otra preocupación, Señor, que tengamos, mi Dios, pase, Señor, a un segundo plano, y que solamente podamos verte a ti, y que solamente podamos adorar tu nombre, y que lo hagamos con convicción y con entendimiento de lo que estamos haciendo, y que tu palabra alumbre nuestros sentidos, Señor, una vez más en esta mañana, y que tú seas transformando, Dios mío, los corazones a través de la predicación de tu evangelio. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mi hermano, el apóstol Juan se conoce en la historia como el apóstol que nos habla mucho del amor. Y en su primera carta, el apóstol Juan nos dice, en el capítulo 4, versículos 7 al 12, lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y cuando usted lo busque en su Biblia, déjelo ahí, porque la segunda lectura bíblica tiene que ver también con ese capítulo. Y quiero que abran físicamente sus Biblias si las tienen, la busquen en su celular, aunque se proyecte aquí al frente. Y tenemos una doble motivación por eso. Primero, porque esa es la palabra de Dios. Y es bueno, ¿verdad?, que vayamos a lo que muchos llaman lo tradicional, que vayamos a la Biblia. Porque no es malo que la tengamos electrónicamente. Pero si algo ha distinguido al cristianismo y al cristiano, es cuando alguien nos ve con una Biblia, ¿verdad que sí? Usted ha escuchado mucho eso. Cuando alguien ve una Biblia, inmediatamente dice por ahí, aunque no conozca nada del Evangelio, ese es religioso. Y a mí no me molesta que me digan religioso, porque esa es la entrada, que muchas veces la puerta que Dios abre para que nosotros podamos ministrarle, ¿verdad?, a las personas que nos llaman religiosos. Y hay una segunda motivación, y es que este es el mes de la Biblia. Y si usted entró por allí y vio una belleza que tenemos allí, una Biblia enorme, que nuestra hermana Ruth ayer y yo hablando decía que le iba a poner por ahí en una pared. Vamos a ver, la Biblia es grande. Dice lo siguiente, Isaías 48 primero, sécase la hierba, estoy hablando de lo que vemos ahí atrás, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Y de esa palabra es la que nosotros vamos a continuar hablando, ¿verdad?, en estos momentos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y no tan solo nos amó, dice Juan, sino que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Porque nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, y ese amor a Dios es el que nos lleva a cantarle, es el que nos lleva a amarlo, es el que nos lleva a glorificar su nombre. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y el amor de Dios habita en cada creyente. Y eso nos lleva a amar a otros, mi hermano. Porque cada vez que nosotros veamos las situaciones por las cuales estamos pasando nosotros y está pasando este mundo, recuerde que Dios en su infinita misericordia lo amó a usted y le ha dado una nueva visión y una nueva misión y un nuevo sentido a su vida. Y nosotros entonces, que tenemos ese amor de Dios, debemos reflejar ese amor hacia otras personas. Así que vamos a cantar una canción que nos habla precisamente de todo lo que implica Dios para nosotros. Y que desde que nos levantamos por la mañana, mi hermano, debemos honrar al Señor. Cantemos Todo será para ti. Sus míos y mis
Lo continúa diciendo el apóstol Juan en los versículos 13 al 19 del capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos, dice Juan. Juan fue testigo de todo eso, testigo ocular, lo vivió. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si usted quiere memorizarse en algún momento algún texto de esta lectura que hemos hecho, memorícese ese último versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, ¿sabe que nosotros solamente podemos amar porque el amor de Dios habita en nosotros? ¿Sabe que el mundo le canta a un amor que no conoce? Cuando usted analiza el comportamiento de nuestra sociedad, cada vez que nuestra sociedad habla de amor, lo que habla es de diversión. Lo que habla es de amor sin compromiso. Lo que habla es de amor no sufrido. Lo que habla es de un amor egoísta, un amor que no es incondicional, que tiene condiciones. Pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios permanece para siempre. El amor de Dios no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer, sino con lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso es que solamente podemos permanecer en amor. En ese amor y en ese vínculo de amor perfecto, en ese amor ágape, en ese amor sacrificado, en ese amor que no es egoísta, que todo lo da. Pero ese amor solamente lo puede producir el Señor en nuestra vida. Mi hermano, anunciemos al mundo ese amor, porque ese es el único amor que cambia. Ese amor de un Padre que envió a su Hijo amado Jesucristo a morir allí en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Él. Hermano, el amor enciende una llama en cada uno de nosotros, y esa llama que enciende el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a amar a otras personas. Ese es el pueblo de Dios, y nosotros tenemos que entender que cada día nosotros tenemos que vivir de esa manera, que usted y los suyos puedan amar al Señor de tal manera que le sirvan al Señor con humildad y con gozo. Eso me recuerda a Josué, que llegó un momento donde Josué tuvo que reunir al pueblo, y después de haber trabajado por muchos años y haber continuado la obra que Dios había comenzado a través de Moisés, Josué en las postrimerías de su vida le tuvo que decir al pueblo: yo no sé al Dios que ustedes le sirven, yo no sé al Dios que ustedes continuarán sirviendo. Tanto Moisés como yo le hemos enseñado que solamente hay uno, un único y verdadero Dios, y ese es Jehová de los ejércitos. Pero aunque ustedes le sigan dando la espalda a ese Jehová, yo y mi casa le serviremos
a ese Jehová. Que usted pueda decir así también con los suyos, con sus hijos, si Dios le ha dado la bendición de tenerlos. Yo no sé lo que haga este mundo, pero yo quiero que tú sepas, hijo mío o hija mía, yo quiero que tú sepas que en esta casa seguiremos sirviendo a Jehová. No importa lo que haga la sociedad y no importa lo inmerso que esté el mundo en el pecado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tiempo para anotar estos anuncios. Son varios, son muchos, son kilométricos, pero lo haremos lo más rápido posible. Hermano,
Como escucharon al iniciar el devocional, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Para el que ama al Señor, la Biblia es nuestra norma de fe. Así es que para nosotros todos los días es día para encontrarnos con el Señor a través de su palabra. Oiga, y en el día de ayer, 4 caballeros estuvimos aquí disfrutando de una actividad que normalmente los caballeros no tenemos la oportunidad de hacerlo. Y es nuestro hermano Carmelo, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Gerardo y este servidor estuvimos aquí y nos gozamos, la pasamos muy bien con la actividad de ayer. Pero yo quiero que nuestra hermana Ruth, la que coordinó esa actividad, nos diga por qué la actividad de ayer. Ruth, perdona. Dios les bendiga. Esta actividad se coordinó, ¿verdad?, pensando en la iglesia. La palabra nos dice que hagamos todo como para el Señor y no para los hombres, así que la idea es que el Señor se glorifique en cada cosa que hagamos. Y llevar la iglesia a hacerla pequeña. La iglesia está creciendo, así que la idea es que nos mantengamos unidos en coinonía, ¿verdad?, que compartamos, que nos conozcamos, que seamos más unidos como iglesia. A su vez, ¿verdad?, que crezcamos en la palabra, porque ayer jugamos muchísimo, pero todo fue basado en la palabra, y que se edificaran, repasar verdades, aprender verdades que tal vez no conocíamos, y tener ese principio de servicio y de ayudarnos unos a otros. Amén, amén. Y nuestra hermana Ruth pues tenía un buen desayuno. Ahora es Ruth. Nuestra hermana Ruth tenía un buen desayuno y un almuerzo. Así que, y lo disfrutamos todos. De verdad, fue un tiempo hermoso, un tiempo para compartir, para que ellas tuvieran un espacio, conocerse las unas con las otras, ¿verdad? Como dice Rose. Y a la misma vez para seguir aprendiendo de la palabra. Porque cada actividad, cada dinámica tenía una connotación directa hacia la palabra del Señor. Tuvimos la oportunidad de hablar de Dorcas, una mujer excepcional, discípula de Cristo. Y lo único que se habla de Dorcas en la palabra de Dios son 9 versículos, mi hermano. Si usted quiere leer la historia de Dorcas, la puede leer en los Hechos, capítulo 9, versos del 36 al 42. Eso es lo único que se dice de Dorcas en la Biblia, mi hermano, pero se dice en la Biblia. Dorcas pasó a la historia bíblica, ¿verdad?, y a la eternidad, porque fue una discípula de Cristo y porque amó al Señor y amó a su prójimo. Amén. Quiero invitarlos, y todos los domingos hacemos esto. Quiero invitarlos, mi hermano, a que usted venga aquí los miércoles y que usted tenga una oportunidad de reunirse con sus hermanos a aprender de la palabra, porque es nuestro tiempo de estudio bíblico. Y también, luego del estudio bíblico, tenemos un tiempo de oración. Y esta invitación es doble para los caballeros. Doble, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque los miércoles las damas prácticamente ocupan todo aquel lugar y los caballeros solamente unas sillitas aquí. Así que oremos intensamente. Yo sé que las damas lo están haciendo para que los caballeros pues puedan también estar con nosotros los miércoles. Y los domingos, recuerden que siempre comenzamos a las 9 de la mañana con media hora de oración, de 9 a 9 y media, de 9 y media a 10 tenemos tiempo, ¿verdad?, para saludarnos, y a las 10 comenzamos con nuestro culto formal. El 6 de septiembre, que eso es el martes, tendremos una reunión de pastores aquí en el templo. El propósito es dialogar con respecto a una asociación, organización, ¿verdad?, un ministerio que se conoce como Killer Network. Queremos conocerlo, queremos saber de qué se trata, ¿verdad? Porque nuestra iglesia se ha comprometido a ayudar este ministerio. Ya nuestro hermano Gil, nuestro pastor Gil lo conoce, ha hablado conmigo, ¿verdad?
y próximamente se lo vamos a presentar formalmente a la iglesia para que puedan tener un claro conocimiento de qué es Pillar Network. ¿Okay? Así que el martes los pastores estaremos aquí. El discipulado de damas y caballeros que siempre hacemos en esta congregación los últimos viernes de mes. Comenzaremos desde el 30 de septiembre simultáneamente caballeros y damas. Por razones de espacio lo estábamos haciendo en distintos días, ¿verdad?, en el mes, pero ahora lo vamos a hacer en conjunto, damas y caballeros. Por la gracia de Dios, ya el vagón para el 30 de septiembre, ya tendremos los salones listos, ya se instalaron los aires acondicionados este sábado, este próximo sábado se instala la corriente para esos aires acondicionados y ya los podemos comenzar a utilizar. Así que le invitamos tanto a damas como caballeros para que este próximo 30 de septiembre, último viernes de mes, y así consecutivamente todos los meses, el último viernes, podamos estar, tanto damas como caballeros, en ese discipulado. Hermano, y el sábado 1 de octubre, estamos anunciando esto, comenzamos el domingo pasado. Las damas tienen una actividad en la Iglesia Sin Paredes de Guayama. Es una conferencia titulada Mujeres en la Palabra. El recurso va a ser nuestra hermana Wendy Bello. Esa actividad va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted quiere más información, tiene que inscribirse. Nuestra hermana Stephanie le puede dar más información. Recuerden que eso va a ser el 1 de octubre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Iglesia Sin Paredes de Guayama. Mi hermano, hay dos hermanas aquí, dos jóvenes, que estarán haciendo un censo de niños y de prejóvenes. Estarán hablando con los padres aquí que tienen niños, que tienen prejóvenes, ¿verdad? Ellas quieren saber las edades de ellos, después reunirse con los niños, reunirse con los padres para saber cómo podemos ir estructurando el ministerio de niños y de prejóvenes en nuestra iglesia. Queremos levantar el censo de los niños de la iglesia porque ya la comunidad inmediata que nos rodea, la comunidad de Merceditas, ya tenemos el censo de cuántos niños hay en esa comunidad. Y queremos simultáneamente servirle a nuestra iglesia, pero servirle también a la comunidad. Y esos niños de la comunidad, con la ayuda del Señor y de sus oraciones, ¿verdad?, los vamos a traer aquí, a que cojan escuela bíblica, ¿verdad?, con nuestros niños y con los prejóvenes de nuestra congregación. Así es que usted ore intensamente por eso. Ese ministerio ya está estructurado. Están haciendo una serie de planes, ¿verdad?, porque vamos a ir a la comunidad a llevar, ¿verdad?, una actividad para que los padres de la comunidad nos conozcan, ¿verdad? Y cuando esa actividad se anuncie, queremos que todos los hermanos de nuestra iglesia estén con nosotros en el lugar que se va a señalar, ¿verdad?, e indicar en la comunidad para reunirnos y tener allí un culto de adoración al Señor y que la comunidad tenga la oportunidad de conocer más de cerca nuestra iglesia. Así que ore intensamente por eso. Los jóvenes tienen reunión el 16 de septiembre, viernes 16 de septiembre. Así es que los jóvenes de nuestra iglesia inviten a otros jóvenes para que juntos podamos compartir una palabra que el pastor Gil tendrá para los jóvenes ese día. Reunión de jóvenes, 16 de septiembre, eso es viernes. Nuestra hermana María y nuestra hermana Ruth están diseñando una serie de actividades para recaudar fondos pro templo. Ellas más adelante, una vez tengan esas actividades estructuradas, pues nos darán mayor información de en qué consisten esas actividades. Aquellos hermanos que están congregándose con nosotros, que llevan un tiempo aquí y que fueron bautizados por inmersión en otra congregación, pero que han decidido permanecer con nosotros, ¿verdad?, aquí en nuestra congregación, queremos indicarle que tiene que acercarse a nosotros, lo invitamos para que lo haga,
para pasarlo por un proceso de orientación, que usted conozca nuestra iglesia, que usted conozca nuestra constitución, ¿verdad? Ya tenemos varios, ya algunos se han acercado, pero si usted en oración, usted entiende que Dios lo está moviendo a quedarse en este lugar para seguir congregándose con nosotros, le invitamos a que usted se oriente con el pastor Gil o con este servidor, porque pronto vamos a comenzar con ese proceso. Ya de hecho ya hay un hermano que ya está en ese proceso, y aquellos que no se han bautizado y que también entiendan en oración que Dios los está moviendo a permanecer en este lugar, acérquese también, porque pronto tendremos bautismo. Amén. Así que los que no se han bautizado por inmersión, pero que están aquí en nuestra iglesia, los que se han bautizado también por inmersión, pero que quieran conocer a nuestra iglesia antes de hacerse miembro como debe ser, le pedimos que también pues pase y hable con nosotros. Así que los tres grupos. Creía que eran muchos anuncios. El próximo sábado, nuestra hermana Amarilis y todos los hermanos que quieran asistir a Quebradilla, a la casa abierta de un ministerio, ¿verdad?, de adopción de niños, que está haciendo una labor extraordinaria ese ministerio, ¿sabes? Así que nosotros tenemos muchos niños en Puerto Rico para ser adoptados. El gobierno tiene distintos programas y nuestra convención, Dios lo movió hace un tiempo atrás para que se abriera este ministerio y este lugar donde tenemos niños allí que están siendo ministrados por la palabra de Dios, pero que a la misma vez sus necesidades fundamentales básicas están suplidas en ese lugar. Así que les pido que aquellos hermanos que físicamente quieran ver el lugar y que quieran conocer ese ministerio, que acompañemos a nuestra hermana Amarilis, ¿verdad?, este próximo sábado a Quebradilla. Los que estén dispuestos, necesitan transportación, simplemente acérquese, hable con nosotros, ¿verdad? Y Dios proveerá esa transportación para que podamos estar allí. Mientras más vaya, mucho mejor. ¿Amén? Así que eso es el próximo sábado. Vamos a ver si se nos queda algo más. Al terminar esta reunión, les voy a pedir a los caballeros que nos den 15 o 20 minutos adicionales, que se queden por aquí al lado, porque queremos hablar con ustedes varios asuntos que son sumamente importantes, y a las esposas que con amor los esperen esos 20 minutos. Les aseguro que van a ser 20 minutos, no más. Pueden ser menos, pero no más. ¿Ok? Bueno, mi hermano, me parece, Pastor Gil, usted hágame la señal de allá, están todos los anuncios, la señal de aprobación. Así que vamos a estar puestos en pie otra vez. Hay un cántico que he escogido para cantarlo en este momento. Ya por título, Vengo a adorarte. La primera estrofa de ese cántico dice de la siguiente manera: lumbrera de Dios, a mi oscuridad llegar. Abre mis ojos, quiero ver la belleza que hace que yo te adore, y toda mi fe está en ti. Hermano, ¿sabe que su vida y la mía iban rumbo a la destrucción? Iba como un barco a la deriva. Iba como un barco en un momento en que todo era oscuro. Yo quisiera que por un minuto usted pensara, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo antes que la gracia de Dios me alcanzara? Los que pasaron la experiencia del huracán María
en aquellos pueblos donde sí azotó categoría casi 5, recordarán los vientos, recordarán la oscuridad. Pero usted estaba ubicado en su casa, pero imagínese en medio de un mar con unos vientos de una intensidad como aquella. ¿Dónde estaría usted? Pero Dios fue nuestro faro a través de su Hijo amado Jesucristo y nos trajo a puerto seguro por su gracia. ¿Sabe por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios había escogido a cada uno de ustedes como creyente para que estuviera en un lugar seguro, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Hermano, estamos en la palma de su mano, dice la palabra de Dios, porque Él nos ama como la niña de sus ojos. Así que vamos a cantar esta canción con convicción, pero a la misma vez con un corazón agradecido por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará en nuestra vida. Cantemos. Abre mis ojos, quiero
Venimos a adorarte, Padre, en este lugar. Gracias, Dios, por la oportunidad de ofrecerte estos cánticos como muestra de nuestra adoración, Señor. Gracias, Dios mío, por tu bendición. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Dios, por nuestra salvación a través de Jesús. Ponemos, Dios mío, delante de ti a todos los enfermos de nuestra comunidad, Señor. Te rogamos por alivio a sus dolores y te rogamos por sanación. Señor, te pedimos también por protección al misionero, Señor, y por fortaleza en llevar las buenas nuevas alrededor del mundo, Señor. Y finalmente, Padre, que tu palabra sea predicada fielmente por el pastor, Señor, y que tu enseñanza sea escuchada y puesta en práctica por nosotros, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, el Cristo, es que oramos, Señor. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga en esta mañana. Nunca sabremos lo que costó eso. Nunca sabremos lo que costó y el gran sacrificio que hubo allí en la cruz. De hecho, usted y yo estaremos toda la eternidad contemplando la obra de la cruz, contemplando lo que allí ocurrió. Y pasará la eternidad y usted sabe qué, usted seguirá conociéndose y sorprendiéndose por lo que ocurrió en la cruz. Usted seguirá sorprendiéndose por la gran obra de salvación. Nuestra mente finita no concibe tener en su mente todo lo que ocurrió allí en la cruz. Cristo muriendo en nuestro lugar, el justo por los injustos, para darnos salvación y vida eterna. Así que aunque nunca consideraremos del todo, nunca podremos exprimir y conocer toda esa verdad, al final de cuentas, mis hermanos, todos los días debemos vivir a la luz de ella. Todos los días debemos contemplar esa gloriosa verdad. Así que, mi hermano, qué bueno que estamos juntos una vez más, preparando nuestros corazones para estudiar la palabra del Señor. En esta hora vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre la carta a Santiago. Así que yo le invito a que vaya buscando el texto, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Ese es el pasaje para nuestro sermón en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Nuestro tema es el siguiente: una actitud correcta ante la palabra de Dios. Así que yo le invito a aquel que pueda estar de pie conmigo para leer juntos la palabra en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, gracias por tu palabra. En esta hora te damos gracias por esta congregación, gracias por cada familia que hoy está aquí, por aquellos que nos vean a través de esta transmisión. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo, que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, que tengamos toda la actitud correcta, el corazón correcto para escuchar tu palabra, que vengamos con la actitud que cantamos hace apenas unos minutos, de venir delante de ti a adorarte, de venir delante de ti a postrarnos, a reconocer quién eres tú, Dios santo, un Dios glorioso, un Dios grande, un Dios bueno. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana, te pedimos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. ¿Cuán importante es escuchar? Esa pregunta es la pregunta como base o fundamento de nuestro sermón para esta mañana. Imagínate por un momento este escenario: un piloto que no quiera oír las instrucciones de la torre de control. Imagínate por un momento un piloto que está ya a punto de aterrizar, que es el momento más importante,
que él tiene que abrir sus oídos y escuchar las instrucciones de la torre de control, porque la torre de control puede decirle que ya no hay aviones en el camino, que no hay estorbos y que él puede aterrizar tranquilo. O de igual forma, la torre de control puede decirle, oye, hay problemas en la pista, no puedes aterrizar. Es más, tienes que buscar otro aeropuerto. Es probable que la torre de control le diga eso. Así que imagínate por un momento un piloto de avión que no quiera oír las instrucciones de la torre de control. Y que por otro lado, cuando el operador de la torre de control esté dando instrucciones, él esté hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que él va a hacer en ese momento, aterrizar un avión. Las consecuencias de una actitud como esta, la de ese piloto que no querer escuchar la torre de control, usted sabe que las consecuencias fueran catastróficas. Así que al final de cuentas, mi hermano, nosotros tenemos que reconocer, y esto tal vez es como la tesis o la idea principal de nuestro mensaje de esta mañana, a veces el mensaje más importante es el que menos escuchamos. A veces el mensaje más importante es el que menos escuchamos. Siguiendo en ese contexto de un aeropuerto y de un avión, usted sabe que aquellas instrucciones que se le dan a cada pasajero, usted sabe cuando ya está a punto de salir el avión, que las azafatas o los personajes de servicio se paran en el medio y hacen un protocolo y toma el salvavidas y comienza a hablar, y a veces en la pantalla se presenta una imagen o un texto, pero hay unos minutos donde se están dando unas instrucciones. Oh, mi hermano, y usted bien sabe que probablemente esas sean una de las instrucciones más ignoradas por los seres humanos. Usted bien sabe que las personas cuando ya están en el avión, mientras está la azafata dando la instrucción de cómo salvar tu vida si se cae el avión, la persona todavía está despidiéndose de su familia, algunos. Hay otros, quizás está usted, que ya se acomodó y el avión no ha salido y ya está durmiendo. Hay otro que está entretenido con las pantallas, ya puso su película, sus audífonos y no le interesa lo que está diciendo la azafata. Pero hermano, son las instrucciones que pueden salvar tu vida. Son las noticias o el mensaje más importante que tú tienes que escuchar en ese momento. Y muchas veces lo ignoras. Muchas veces lo pasamos por alto. Bueno, a mí me pasó una ocasión, y esto es peor, que me tocó sentar en un regreso a Puerto Rico en un avión en la puerta de salida. Y en la puerta de salida la azafata te da una instrucción especial. Y allí yo estaba sentado con una persona al lado, yo estaba en el medio, y la persona que estaba junto a la puerta de salida tenía sus audífonos puestos cuando la azafata nos estaba hablando a nosotros. Y yo recuerdo que ella nos dio las instrucciones específicas. Por si el avión se cae hay que abrir la puerta de salida. Y lo interesante fue que al final ella pregunta en inglés, ¿ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? Porque si no entienden hay que poner otra persona. Y yo le dije que sí, la otra persona le dijo que sí. El de al lado tenía sus audífonos puestos. El personaje más importante porque era el primero que tenía que abrir la puerta. Él tenía sus audífonos puestos. De hecho, él me dice, él ve que ella lo está tratando de hablar con él. Y él me dice, se quita el audífono y dice, ¿y qué es lo que ella está diciendo? Y yo le dije, mira, que tienes que afirmar que si tú entiendes lo que ella dijo, todo en inglés, y que si tú puedes comunicarte en inglés en una emergencia. Sí, sí, sí. Así le dijo. Y se volvió a poner el audífono y se quedó viendo su programación. Gracias a Dios que no hubo que usar esa puerta de salida. Gloria a Dios por eso, llegué bien aquí. Pero mi hermano, piensa por un momento. A veces el mensaje más importante es el que más ignoras. A veces estando allí en la puerta del avión no te interesan esas noticias. Oye, pero esas noticias que te está dando la azafata pueden salvar tu vida en una emergencia. ¿Cuánto más nosotros podemos aplicar esa verdad al Evangelio? Y reconocer que en muchas ocasiones el mensaje más importante que un ser humano puede escuchar, que es el Evangelio, es el mensaje que más ignora. Pero también como creyentes, el único mensaje que puede transformar nuestra vida
muchas veces es el mensaje que más ignoramos, debido a muchas razones. Pero una de ellas es, y lo vamos a ver hoy, que en nuestra vida diaria muchas veces somos propensos a utilizar más nuestra boca que nuestros oídos. En nuestra vida diaria a veces se nos hace más difícil callar que escuchar, que abrir nuestros oídos a las instrucciones que se nos están dando. Así que volvemos a esa pregunta de inicio: ¿cuán importante es escuchar? Especialmente en el contexto del mensaje de Dios para la humanidad. En esta mañana nosotros continuaremos la serie de sermones sobre la carta de Santiago, esta serie de sermones que ya llevamos más de un mes en ella, y veremos en esta ocasión el inicio de otra sección en esta carta. Y vamos a ver que en esta sección que comienza aquí en el verso 19 hay un énfasis sobre cómo debemos responder ante la palabra de Dios. Usted se dará cuenta que desde el verso 19 hasta el último verso del capítulo 1, que estaremos viendo por las próximas semanas, el énfasis de Santiago ahí es tratar de animar a la iglesia para que ellos sepan cómo deben responder ante la palabra de Dios. Es como si ya Santiago le hubiera enseñado a la iglesia cómo responder en medio de las pruebas. Usted recuerda desde el capítulo 1, verso 1, Santiago le había dicho: oye, cuando se hallen en diversas pruebas, tengan gozo. Cuando se hallen en diversas pruebas, busquen la sabiduría de Dios. Estén conscientes que Dios está haciendo algo en ustedes, que Dios está permitiendo un crecimiento en sus vidas. Santiago les enseñaba también que no importa su condición, si ellos eran de humilde condición o si ellos tenían muchos recursos económicos, al final era Dios el único que los podía librar. Santiago también les estaba enseñando que aún en medio de las pruebas, eso fue lo que vimos el domingo pasado, que aún en medio de las pruebas, muchas veces es ahí en medio de la prueba que vienen algunas tentaciones a nuestra mente. Por ejemplo, tentaciones que nos invitan a pensar o a meditar en esta idea: oye, Dios no me ama, yo no le intereso a Dios, Dios no me cuida, Dios no me provee. Y una y otra vez, a veces en medio de las peores pruebas, usted quizás ha estado ahí, es tentado a pensar muchas cosas. Es tentado a pensar cosas que no tienen que ver nada con la realidad de la palabra de Dios. Y Santiago nos decía la semana pasada, veíamos el texto, que cuando nosotros seamos tentados de esa manera, busquemos la fuente de eso. No viene de Dios. No es Dios quien nos tienta. Dios permite la prueba, pero no es Dios quien nos tienta, porque Él es un Dios santo. Esas tentaciones vienen de nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos carnales. Y Santiago, para que no quedara duda, termina esa sección en los versos anteriores al pasaje que vemos hoy, diciendo: ¿tú sabes lo que viene de Dios? De Dios no viene el mal, de Dios no vienen esas tentaciones, eso viene de tu propia naturaleza pecaminosa. De Dios, que es el Padre de las luces, el Dios que no cambia, de Él solamente viene toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo bueno viene de Él, todo lo malo viene de mi corazón corrupto, pero todo lo bueno viene de Él. ¿Y qué es lo más bueno que nos ha dado Dios? Ustedes recuerdan el verso 18, ¿qué es lo más bueno que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros? Que Él, de su voluntad, cuando nadie se lo pidió, porque Él quiso, yo no hice nada, Él de su voluntad nos hizo nacer, nos dio un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento vino por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios con la cual Dios un día comenzó el universo y dijo: hágase la luz. Esa misma palabra fue la que resplandeció un día en nuestros corazones. Y el Señor nos salvó. Y Él nos salvó, decíamos el pasado domingo, para que fuéramos primicias de sus criaturas. En otras palabras, para que mostráramos al mundo, para que fuéramos evidencia de que Dios iba a cumplir sus promesas. Mi hermano, el hecho de que tú seas una nueva criatura es un testimonio de que Dios va a hacer todas las cosas nuevas algún día. Y ha empezado contigo, ha empezado conmigo. Tú y yo somos testimonios de eso, testigos vivientes de que algún día Dios hará todas las cosas nuevas. Pero ha comenzado con hombres y mujeres imperfectos que Él los ha hecho nuevas criaturas. Así que hasta aquí está este mensaje que ha traído Santiago a la iglesia.
Pero noten ese énfasis que él hacía en que nosotros fuimos renacidos por medio de la palabra de verdad, por medio de la palabra de Dios. Así que ahora desde el verso 19 en adelante, lo que va a hacer Santiago es presentarnos cómo nosotros debemos responder, cuál debe ser la actitud correcta que debe tener el creyente ante este mensaje glorioso de la palabra de Dios. En otras palabras, en esta mañana, a través de nuestro pasaje, los versos 19 al 21, contestaremos esta pregunta: ¿qué consejo nos da Santiago para acercarnos correctamente a escuchar el mensaje de Dios? ¿Qué consejo nos da Santiago para acercarnos correctamente a escuchar el mensaje de Dios? Y recuerden el contexto original, mi hermano, en el cual se escribió esta carta. Santiago la escribe para un grupo de cristianos que había huido de Jerusalén, que estaban siendo perseguidos. Ahora tuvieron que ir a otra tierra, a quizás comenzar de nuevo, muchos de ellos, porque habían dejado todo atrás. Y Santiago simplemente los está animando a que continúen fundamentados en la palabra con una actitud correcta, siempre dispuestos a escuchar ese mensaje. Así que precisamente ese es nuestro primer punto. ¿Qué consejos nos da Santiago para acercarnos correctamente a escuchar el mensaje más importante que un creyente puede escuchar? Número 1, siempre estemos dispuestos a oír. Siempre estemos dispuestos, y usted subraya esa palabra dispuestos porque la disposición es la clave, es esta disposición del corazón. Estemos siempre dispuestos a oír. Miren cómo comienza este versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y noten el énfasis. Toda persona sea pronto para oír. La idea que presenta Santiago aquí es la de una disposición correcta de nuestro corazón, que nos invita a siempre estar listos para escuchar. Es una disposición que siempre nos invita a estar preparados para escuchar. En otras palabras, mi hermano, tú y yo nos debemos acercar a la Biblia todos los días, listos para oír lo que Dios tiene que decirnos. Todos los días usted tiene que acercarse con una disposición correcta del corazón. Todos los días usted tiene que acercarse a la Biblia asumiendo que Dios le va a decir algo porque es la palabra de Dios. Mi hermano, no se acerca a la Biblia de otra forma. Cada vez que usted abra la Biblia, usted sepa que esta es la palabra de Dios y que aquí hay un mensaje para usted. Y que usted tiene que prepararse con la disposición de su corazón, como nos dice Santiago aquí en este pasaje, en el verso 19. Todo hombre sea pronto para oír, esté dispuesto, esté listo para oír. Cada vez que abras la palabra de Dios, cada vez que escuches un mensaje de la palabra de Dios, mi hermano, que esta sea la actitud de todos nosotros. Un corazón dispuesto, pronto, un corazón preparado para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Hay un comentarista bíblico acerca de este pasaje que nos dice lo siguiente, y viendo el contexto de lo que Santiago está trayendo. Recuerden que Santiago apenas unos versículos antes nos había hablado acerca de unas tentaciones que vienen a nuestra mente. Unas tentaciones que se van consumando, unas tentaciones que comienzan aquí en la mente. Y cuando él dice en este pasaje que estemos pronto para oír, ¿pronto para oír qué? Esa palabra de verdad que un día nos hizo renacer. Es probable, nos dice este comentarista, que Santiago está haciendo un contraste. Es probable que Santiago lo que nos esté diciendo es que es hora de dejar de escucharnos a nosotros mismos y comenzar a escuchar la voz de Dios. Mi hermano, porque es que mucho tú te escuchas a ti mismo. Muchas veces más de lo que escuchas a Dios. ¿Cuántas veces al día tú te hablas a ti mismo? ¿Consciente o inconsciente? Pero piensa por un momento. El problema es cuando en un día dado yo me escuché más a mí mismo de lo que escuché a Dios. ¿Usted sabe qué? Porque mi palabra no tiene poder. Mi palabra puede fallar. Lo que yo me diga a mí mismo puede fallar. Pero al final de cuentas, lo que ha dicho Dios, usted sabe que es infalible, no falla. Así que mi hermano,
es probable que Santiago lo que está haciendo en este momento es haciendo un contraste y esté diciendo, oye, tengan cuidado porque de su propia concupiscencia, lo que decía en el verso 13 y 14 en adelante, de su propia concupiscencia ustedes fueron tentados. Es probable que esos pensamientos pecaminosos hayan comenzado aquí en la mente, usted hablándose a usted mismo. Pero en vez de estar hablándose a usted mismo, dice el verso 19, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Oír la palabra de Dios, más de lo que te escuchas a ti mismo. Así que es probable que Santiago esté haciendo ese contraste. Pero usted sabe que esto también se aplica como un principio de sabiduría general a nuestras vidas. Hay un principio de sabiduría general aquí en este versículo 19 cuando nos invita a escuchar. Porque en términos generales, siempre es más sabio, lo vamos a ver más adelante, siempre es más sabio escuchar lo que la gente, el buen consejo que otro te está dando. De hecho, la Biblia describe a una persona sabia como una persona que tiene su oído preparado para escuchar. La Biblia describe a una persona sabia, mírenlo ahí, en sus notas está, Proverbios capítulo 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cómo él se hace sabio? Escuchando. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. De igual forma, miren el Proverbio 19:20, en la Nueva Versión Internacional dice, escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. Pueblerinamente, usted sabe el dicho, quizá ya lo tiene en la mente. Ese famoso refrán de que el que no escucha consejos no llega viejo. Usted sabe que muchos de estos principios incluso salen de la sabiduría bíblica. Muchos de estos principios que se han convertido en principios populares. Así que al final de cuentas, el llamado es a escuchar, abrir nuestros oídos, porque esa es la única manera que nosotros llegaremos a ser sabios. Así que, mi hermano, prepare siempre su oído. Dice el texto, todo hombre sea pronto, esté listo, esté preparado. Que esa sea la disposición de tu corazón. Que tú con un deseo grande en tu corazón, mi hermano, quieras abrir el texto bíblico y decir, Dios me va a hablar a mí. Y yo estoy con un corazón dispuesto a escucharle. Dios me va a hablar a mí por medio de su palabra. Y yo estoy con un corazón listo para escucharle. Quiero escucharle a Él más de lo que me escucho a mí mismo, porque mi mente es engañosa. Pero Él no, Él es la fuente de toda verdad. Así que el primer consejo que nos da Santiago es siempre estemos dispuestos a oír. El segundo consejo, ahí mismo en el versículo 19, en la segunda parte, y el verso 20. Miren lo que Él nos dice. Seamos prontos para oír, pero miren lo que dice después. Tardo para hablar y tardo para airarse. El primer consejo era siempre estemos dispuestos a oír, con una disposición de corazón, listos, nuestros corazones preparados para oír la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo consejo, reflexionemos antes de hablar y actuar. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Usted esté presto para oír, pero sea tardo para hablar. ¿Usted sabe lo que está haciendo Santiago? Él está invitando a su audiencia, luego de que le hizo esa exhortación a que prepararan sus oídos, a que sean ahora tardos para hablar y tardos para airarse. Mi hermano, pero para lograr esto tenemos que ser intencionales y luchar con nosotros mismos. Porque usted bien sabe que la tendencia nuestra en muchas ocasiones es hablar primero y luego escuchar. Es a hablar más de lo que escuchamos. Y vuelvo y repito, el contexto de esta carta y de este principio está hablando de escuchar la palabra de Dios. Pero esto es un principio de sabiduría que se aplica también en cualquier área de nuestra vida. Porque siempre es más sabio, mi hermano, aprender a vivir de esta forma. Ser prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Que muchos problemas nos hemos metido cuando hemos hablado primero y escuchado después. O cuando ni siquiera hemos escuchado. Cuando simplemente quisimos hablar. Mi hermano, y problemas que nos metemos nosotros en diferentes contextos, problemas de relaciones. A veces situaciones familiares, familias rotas a veces.
por esa situación. Porque hablamos primero y escuchamos después. ¿O sabe qué? O ni siquiera escuchamos. Así que al final de cuentas, Santiago nos está invitando a ser tardos para hablar, a romper con esa inclinación natural que está en nosotros de disparar con nuestra boca antes de escuchar. El Proverbio capítulo 12, versículo 15, miren lo que dice. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Hay otras versiones que también expanden esta idea de este texto. Y es como si el proverbista estuviera diciendo, oye, el que es necio, ese cree que no tiene nada que escuchar. Eso es lo que le gusta, de hecho, es hablar. Ese está seguro de que sus negocios van bien, de que su vida está bien. Él no tiene nada que escuchar, él solamente quiere hablar. Ese es el necio, según la Biblia. Pero el sabio, ese siempre tiene el oído abierto. El sabio escucha el consejo. El sabio, usted sabe que incluso a mí me gusta, y la imagen más hermosa para mí que presenta del sabio se encuentra en Proverbios 9, cuando se dice allí, da al sabio y será más sabio. Él va a recibir, él tiene un oído presto. Y después dice, da al sabio y te amará. O sea, él va a amarte porque tú lo estás corrigiendo, porque tú le estás enseñando. Porque la Biblia describe a un hombre sabio, una persona sabia, como una persona que antes de hablar y actuar, escucha. Así que, al final de cuentas, mis hermanos, Santiago le está diciendo como un principio de sabiduría general a la iglesia, sean prontos para oír, pero tardos para hablar. Y en el contexto específico en el cual se está dando este pasaje, que es el contexto de escuchar la palabra de Dios, ¿usted sabe lo que significa esto? Que cuando usted se acerca al texto bíblico, a veces usted se acerca con muchos prejuicios, con muchas ideas. Pero la idea general que se está presentando en este pasaje, con lo que nos está diciendo Santiago aquí, en el verso 19, es que cuando te acerque, mi hermano, acércate con un oído abierto y con una boca cerrada. En el contexto o con la idea de que es más importante escuchar primero lo que tiene Dios que decirnos a nosotros. Porque en ocasiones, mi hermano, nosotros venimos con muchos prejuicios, con muchas ideas preconcebidas al texto y queremos que el texto diga lo que nosotros queramos que diga, en vez de simplemente abrir nuestros oídos y escuchar lo que la palabra de Dios dice ahí. Pero no solamente se nos está diciendo que seamos tardos para hablar, sino que también nos dice ese texto, seamos tardos para airarnos. Así que miren la última parte de ese verso, seamos tardos para airarnos. Y versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, y yo creo que nos ayuda a explicar un poco mejor el término. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Por eso Santiago dice, cuidado con airarte. Mejor simplemente escucha. Cuidado con airarte, porque esa ira humana no produce esa rectitud que Dios desea formar en ti. O sea, en otras palabras, el airarte se convierte en un estorbo para la formación, para lo que Dios está formando en tu vida. Y vuelvo y repito, en el contexto en el cual está hablando Santiago aquí, es probable que se esté refiriendo él a airarnos por el mensaje que escuchamos. Eso es como cuando alguien quiere escuchar solamente que son bendecidos, que hay bendición, que hay cosas buenas, que son campeones y que todo está bien en tu vida. Y ustedes dicen amén y se van. Es el contexto que lamentablemente existe en muchas congregaciones. Pero cuando se habla entonces del pecado, cuando se habla a través de la palabra de Dios, de estas verdades, la tendencia natural del hombre, del ser humano, es airarse. Y cuando se aira, cierra su oído, porque no quiere escuchar. Eso es como aquel que abre su Biblia y de momento ve que el libro le muestra un pasaje de que tiene que
negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Y dice, ese texto no me gusta, porque ese texto requiere mucho de mí. Ya me airé con este mensaje, no quiero nada que ver con eso, y cierro mi oído. O cuando Dios me llama a cambiar algunos aspectos de mi vida que no están bien. La tendencia del hombre natural es a enojarse. Pero usted sabe que la Biblia describe al necio de esa forma, al que se enoja cuando es corregido. En contraste con el sabio, como le decía hace unos minutos. El sabio es el que dice, corrígeme. El sabio es el que le va diciendo a todo el mundo, estoy dispuesto a ser corregido, pero sobre todas las cosas, de rodillas delante de Dios y frente a su palabra, le dice, Señor, corrígeme. Señor, enséñame. Yo quiero venir con un oído dispuesto a ti. A lo que tú me digas, que a mi carne no le guste el ser corregido. Que yo no tenga el deseo de sentarme en esta mañana a escuchar la palabra y ser corregido en algunas áreas de mi vida. Esa es la tendencia natural del hombre. Pero por otro lado, Santiago nos está diciendo en este pasaje, mi hermano, que seamos prontos o preparados, listos para hablar, pero tardos para airarnos. Porque la ira en realidad no produce esa rectitud que Dios desea que tengamos nosotros. Así que al final de cuentas, Santiago nos está dando estos consejos para acercarnos de la forma correcta a la palabra de Dios. Número uno, siempre estemos dispuestos a oír, una disposición correcta del corazón, siempre estemos listos, preparados para escuchar más a Dios de lo que nos escuchamos a nosotros mismos. Siempre vaya al texto bíblico asumiendo que hay algo que Dios le va a decir y vaya con expectativa. Vaya con el deseo de escuchar un mensaje, que es el mensaje de Dios, el mensaje más importante que usted puede escuchar. En segundo lugar, aparte de siempre estar dispuestos a oír, el llamado es a reflexionar antes de hablar y actuar. Antes de hablar nosotros, que es nuestra tendencia natural, simplemente detengámonos, escuchemos primero y estemos dispuestos a reformar nuestra vida, a cambiar nuestra vida según lo que dice la palabra de Dios. Y en tercer lugar, miren el verso 21, este tercer consejo que nos da Santiago en esta mañana a través de este pasaje, que quizás resume muy bien la idea de lo que hemos estado lo que hemos estado diciendo en esta mañana. Recibamos la palabra con humildad. Miren lo que dice el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que Santiago nos está diciendo que la forma correcta en la cual nos debemos acercar a Dios es desechando toda inmundicia y malicia en nuestra vida. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero la palabra correcta de acercarnos a Dios es desechando toda esa inmundicia y malicia y aprendiendo a escuchar con una actitud mansa. O en otras palabras, con una actitud humilde. Aprendiendo a escuchar. Hermano, desde pequeño tú y yo estamos luchando con eso. ¿Cuántas veces tu mamá te tenía que llamar para algo? Yo ahora lo estoy practicando con un bebé de casi 2 años. Desde pequeño luchamos con eso, con escuchar y con escuchar instrucciones. Cuando todavía las maestras podían corregir, yo recuerdo en la escuela elemental que con una regla a mí me corrigieron en la escuela. Algo impensable en el día de hoy. Pero yo fui de esa última generación, creo. En la escuela me corrigieron una maestra por no seguir instrucciones, 4º grado. Dice Minerva, nunca lo voy a olvidar. Habían unas piezas en el medio de la mesa. Era la clase de matemática. Eran los circulitos estos, las donitas que uno va poniendo en hacer patrones y dígitos y todas esas cosas. Así que había unas piezas en el medio de la mesa que a mí me llamaron la atención y las cogí. Antes de que ella hablara y diera instrucciones, las cogí para verla. Y yo no sé de dónde salió, pero ella llegó y me dio una regla, me corrigió. Pero usted sabe que yo no sé por qué en ese momento yo no escuché, no me interesó, y ella salió y otra vez yo fui a ver las piezas y me dio por una segunda vez. Nunca voy a olvidar eso. Ya de esa segunda vez pues no pasó a más.
Pero usted sabe esa tendencia de cuando uno es niño a no seguir instrucciones, a no escuchar. Yo creía que yo sabía lo que había que hacer y la maestra no había ni dicho las instrucciones. Pero esa es nuestra tendencia natural. Y esto es lo que Santiago está diciendo aquí. Cuidémonos de eso. Tú, antes de recibir las instrucciones, ya tú te crees sabio en tu propia opinión y ya tú crees que vas a resolver tu problema solo y que no tienes que escuchar la opinión de Dios. Que no tienes que escuchar la opinión de las personas que Dios puso al lado tuyo para que te guiaran también. Así que cuidémonos de esa inclinación natural en nuestra vida y aprendamos a escuchar con humildad. Ese es el llamado de Santiago en esta mañana a través de este pasaje. Pero miren lo que dice esa primera parte del verso 21. Antes de escuchar con humildad, tenemos que desechar algo. Dice el texto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y esa palabra desechar implica o trae a colación esta imagen de dejar a un lado la ropa que está sucia. Ese era el término que se utilizaba para hablar de eso en la época. Cuando se utilizaba ese término desechar, lo que se hablaba era de una ropa que ya estaba sucia y había que dejarla a un lado porque estaba contaminada. Y Santiago nos está diciendo aquí que debemos activamente desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y te dice, wow, eso se escucha fuerte. Abundancia de malicia. ¿Dónde se encuentra esa abundancia de malicia que yo tengo que desechar? Bueno, si usted leyó a Santiago, los versículos anteriores, versículo 14, sino que cuando uno es tentado, es de su propia concupiscencia que es atraído y seducido. Así que le está hablando de esa abundancia de malicia que hay en nosotros mismos, en nuestro pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa. Y es lo que nos está diciendo, mi hermano, es que antes de yo ir a escuchar con un corazón abierto la palabra de Dios, yo tengo que desechar, dejar a un lado todo eso que es un estorbo. Todo eso que se constituye en un estorbo para yo escuchar el mensaje más importante. La última ilustración que usaré en esta mañana. Usted sabe, cuando hay un atleta preparado para salir y correr, un atleta de pista y campo, profesional, ya en las Olimpiadas, en esos momentos, cuando él está listo para salir, su único enfoque es escuchar el disparo de salida. En ese momento, él no quiere escuchar más nada. En ese momento, quizás hay música alrededor, está la algarabía de la multitud, pero él no quiere escuchar más nada, él quiere escuchar el disparo de salida. Y sus oídos están completamente puestos ahí. Él quiere desechar todo lo demás para que sus oídos estén 100% escuchando el disparo de salida. ¿Tú sabes por qué? Porque si él sale antes, lo penalizan. Puerto Rico tiene historia de eso. En nuestra historia del atletismo ha pasado, lamentablemente, por error. Si sale antes, te penalizan. Si sale después, de seguro pierde la carrera. Porque usted sabe que por milésima de segundo es la diferencia en unas Olimpiadas. Así que por eso ese atleta está concentrado el 100%, dejando de escuchar todo lo que está alrededor para solamente escuchar el disparo de salida. Cuando Santiago nos dice aquí, desechen toda inmundicia, desechen toda malicia y preparen sus corazones para recibir la palabra de verdad, está diciendo lo mismo que hace ese atleta. Está diciendo, prepárate, desecha todo lo que tenga alrededor, lo que está dentro de tu corazón también, y prepárate con una actitud correcta. Concéntrate el 100% en esto, porque esta es la única palabra que puede transformar tu vida. Y por eso tienes que darle el 100% de tu atención, desechando todo lo demás, concentrándote el 100% de tu audición en lo que vas a escuchar de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la exhortación que se nos da en este pasaje es a recibir la palabra de Dios con una actitud de mansedumbre. Una actitud de mansedumbre no es otra cosa que una actitud humilde. Y la humildad siempre está atada a un carácter enseñable. La humildad, la persona que es humilde es una persona que es enseñable. El soberbio, el orgulloso es, por el contrario, la persona que dice, yo no necesito que tú me enseñes, yo lo sé todo. Yo no necesito saber más, porque ya yo sé todo lo necesario.
Pero cuando Santiago dice aquí, reciban con mansedumbre la palabra implantada, ese término es probable que esté aludiendo al Antiguo Testamento. Y hay algunos comentaristas bíblicos que hacen una conexión entre este pasaje y ese pasaje de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, cuando Dios le dice al pueblo que llegaría un momento cuando Él haría un nuevo pacto con el pueblo. Y Él mismo pondría, es la idea de esa palabra, implantaría la palabra de Dios en los corazones de su pueblo. Miren lo que dice allá en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero hermano, a través de Cristo, Él allí en la cruz instituye el nuevo pacto. Y a través de ese nuevo pacto, miren esta realidad, el Señor implantando su ley, su palabra en nuestra mente y la inscribiéndola en nuestro corazón. Y gloria a Dios que ahora tenemos el Espíritu Santo que usa esa palabra que se ha implantado en nuestra mente y en nuestro corazón para recordárnoslas todos los días. Esa palabra implantada, esa palabra que puso Dios ahí, la cual puede salvar vuestras almas. Así termina el pasaje. ¿Por qué es importante desechar todo lo que está alrededor y poner el 100% de tu atención en escuchar el mensaje de la palabra? Porque de eso depende tu alma, está diciendo Santiago. Porque esta palabra que tú estás escuchando, si es la palabra de Dios, esa es la palabra que tiene el poder para salvar nuestras almas. Hermano, es que solo en esta palabra nosotros encontramos el mensaje de salvación. Y solo en esta palabra encontramos el mensaje de edificación para el resto de nuestra vida. O sea, usted no piense que usted aquí simplemente escuchará el mensaje de salvación y no lo necesita más el resto de su vida. El resto de su vida debe ser edificada a la luz de lo que dice este mensaje, a la luz de lo que dice su palabra. Por eso que usted tiene que constantemente escucharla. En mi biblioteca yo tengo un libro titulado Los discursos más importantes de la historia de la humanidad. Es una colección de discursos de presidentes, reyes o personajes importantes. Pero mi hermano, no hay un discurso o un mensaje más importante que haya transformado más vidas, que siga transformando vidas y seguirá transformando vidas, que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje al cual usted y yo tenemos que apuntar. Yo quiero terminar con esto. Ver por un momento una ocasión cuando el Señor tuvo que regañar, llamar la atención de su pueblo, porque no estaban haciendo esto que Santiago nos está diciendo hoy. No estaban escuchando a Dios. No estaban teniendo corazones prontos, preparados, listos para escuchar a Dios. No estaban dejando todo a un lado para recibir el mensaje de Dios con humildad. Miren conmigo, con esto terminamos. Salmo 81. Miren esta escena. Este reclamo de Dios para con su pueblo. Salmo 81. Y vamos a ver los versículos 8 al 16. Salmo 81, 8 al 16. El Señor comienza hablándole sobre, esto es un salmo de Asaf, el Señor comienza hablándole sobre cómo Él ha tenido o le ha dado bendición a este pueblo, Él ha cuidado de este pueblo, pero miren cómo este pueblo respondió, como muchas veces respondemos nosotros. Dios diciéndole al pueblo de Israel, verso 8 del Salmo 81, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habría en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño.
yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero miren lo que dice el verso 11 en adelante. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dios le está hablando a su pueblo que mientras Él le decía, abre tu boca y yo la llenaré, yo te voy a dar la provisión, yo te voy a dar el cuidado, yo soy tu Dios, el que te guarda. Mientras Dios había bendecido de tantas maneras este pueblo, miren cómo respondió. El pueblo no oyó la voz de Dios. Israel no me quiso a mí. Miren las consecuencias, verso 12 en adelante. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O sea, el Señor permitió entonces que ellos pagaran las consecuencias de sus actos. No querían oír a Dios. Así que el Señor permitió que ellos pagaran las consecuencias de sus actos. Verso 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos se hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Todo eso, ese cuidado que Dios iba a seguir teniendo con ellos especial, si me hubiera oído mi pueblo. Como Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, deténganse por un momento, ustedes necesitan escucharme. Deténganse por un momento, ustedes necesitan escuchar el mensaje de Dios. Esto ocurrió hace miles de años, ese mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Pero a través de lo que vimos en esta mañana, que hace Santiago, es el mismo llamado para nosotros hoy. Necesitamos escuchar a Dios. Es lo mismo, es como si Dios nos estuviera diciendo que necesitamos escuchar a Dios más de lo que nos escuchamos a nosotros mismos y más de lo que escuchamos mensajes allá afuera. Porque ninguno de esos mensajes, por más hermoso y bonito y elocuente que sea, puede cambiar vidas, como lo hace este mensaje de la palabra de Dios. Israel, si me oyeres, ahí puedes poner tu nombre. Ahí yo pongo el mío cada vez que leo el Salmo 81. Como si Dios me estuviera diciendo, Gil, si me oyeres. Si prestara más atención a mi palabra. Santiago nos está diciendo que la actitud correcta debe ser pronto para oír, recibiendo con mansedumbre ese mensaje, dejando a un lado la distracción, desechando toda malicia e inmundicia, preparado nuestros oídos 100% puestos en lo que tiene que decir Dios para nosotros en su palabra. Hoy es un buen día para ir delante de Dios y primero pedirle perdón por todas las veces que no lo hemos escuchado. Darle gracias porque Él ha tenido misericordia con nosotros a pesar de que en ocasiones no lo hemos escuchado y hemos pagado las consecuencias de eso, de no escuchar la voz de Dios y querer dirigir nuestra vida a nuestra manera. Pero también hoy es un buen día para afinar nuestro oído y para decirle, Señor, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz cuando tú las llamas y te siguen. Señor, ayúdame a yo poder escucharte a ti. Hay muchos mensajes allá afuera, hay muchas cosas que voy a escuchar, posibles mensajes que voy a escuchar todo el tiempo. Estoy bombardeado todo el tiempo. Hay una mente dentro de mí que me habla todo el tiempo, yo mismo hablándome todo el tiempo. Pero sobre todas esas cosas, hoy usted y yo le podemos decir al Señor, sobre todas esas cosas, Señor, ayúdame a escuchar tu palabra. Ayúdame a escucharte a ti. Con el corazón correcto, con la forma correcta. Hermano, ¿cómo te acercas a la palabra de Dios? Te acercas con un corazón humilde, manso, diciendo, Señor, necesito aprender algo, tú me tienes que decir a mí hoy. ¿Por qué esta es tu palabra? Preparemos hoy nuestros corazones con una actitud de humildad, mi hermano, mientras venimos a su palabra, reconociendo que este es el único mensaje, no solamente que puede salvar nuestras almas, como decía Santiago, sino que también es el único mensaje que puede transformar nuestras vidas. Nuestra vida solamente va a ser transformada mientras escuchemos a Dios en su palabra.
mientras no escuchemos a Dios en su palabra, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir pagando las mismas consecuencias, porque estamos dejando de lado la sabiduría de Dios. Que este sea el día en el cual tú y yo le podamos decir a Dios: Señor, necesito escucharte más de lo que te estoy escuchando hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos corriges, nos enseñas, nos animas, nos das nuevas fuerzas a través de tu palabra, nos sustentas en medio de las pruebas a través de tu palabra. Oh Señor, pero hoy hemos considerado este tema importante que Santiago nos trae, invitándonos a que seamos prontos para oír, invitándonos a que estemos siempre listos, siempre preparados, con corazones humildes, para escuchar el mensaje de tu palabra. Para eso necesitamos desechar toda malicia e inmundicia que nos rodea y que está dentro de nosotros, que muchas veces se constituye en un estorbo, una distracción para que no escuchemos el mensaje de tu palabra. Como decíamos al inicio, Señor, muchas veces el mensaje más importante que tenemos que escuchar en nuestra vida es el mensaje que más ignoramos. Y primeramente, Señor, te pedimos perdón por todas las veces que hemos ignorado ese mensaje de tu palabra, que lo hemos tenido en poco. Señor, perdónanos por todas las veces que no te hemos escuchado a ti, que tú nos has hablado por medio de tu palabra, pero hemos terminado siendo sabios en nuestra propia opinión y hemos pagado las consecuencias. Perdónanos, Señor. Pero te pedimos hoy que como iglesia nos ayudes a escuchar tu voz. Tú eres el buen pastor, el que conoce tus ovejas. Y tú las llamas y ellas responden, porque las ovejas también conocen la voz del buen pastor, dice Juan. Ayúdanos siempre a conocer esa voz del buen pastor, a escuchar tu palabra, Señor, a estar atentos a ella, que nuestro corazón esté dispuesto, preparado, cada vez que leamos la Biblia, cada vez que escuchemos tu palabra siendo predicada, que en nuestro corazón tengamos esta actitud correcta para escuchar. Señor, abre nuestros oídos, te pedimos hoy, a tu palabra. Danos pasión, deseo por escuchar tu palabra y por poder poner toda nuestra atención en ella. Señor, este es el mensaje más importante que podemos escuchar. Ayúdanos a todos los días ir delante de ti y escuchar tu palabra. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Mi hermano, el llamado para todos nosotros hoy es a ser mejores oidores de la palabra. El próximo domingo continuaremos viendo cómo Santiago nos invita a no solamente ser oidores, sino hacedores. Pero hoy el llamado es a ser buenos oidores. El llamado es a comenzar por ahí, a escuchar la palabra, a preparar nuestros oídos de una forma intencional, si no lo estabas haciendo hasta este momento. O si hasta este momento tú puedes reconocer que te estabas escuchando más a ti mismo de lo que escuchas a Dios, o estás escuchando voces allá afuera más de lo que escuchas la palabra de Dios. Es un principio de sabiduría siempre buscar consejo. El mismo libro de Proverbios lo dice. Pero mi hermano, no hay un mejor consejo que este, que la palabra de Dios. En ocasiones buscamos consejo para algo, para tomar una decisión entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, y eso está bien. Pero no dejemos a un lado el consejo de Dios, que es el que prevalece al final, mi hermano. Y es el único que no se equivoca. El consejo de tu familia puede equivocarse. El consejo de tus mejores amigos, aunque sean muy intencionados, puede equivocarse, y se ha equivocado probablemente. Pero este consejo nunca se equivoca. Por eso que nuestros oídos siempre tienen que estar preparados y dispuestos. Pero también, como iglesia, debemos aprender a identificar qué cosas hay que desechar para que nuestros oídos estén preparados para recibir esa palabra con humildad. ¿Qué cosas hay que dejar a un lado? Santiago decía: desechen toda inmundicia y malicia y reciban con mansedumbre, con humildad, la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a tener la actitud correcta
a esta palabra. Porque este es el único mensaje, vuelvo repito, que puede transformar nuestra vida, que puede guiar nuestra vida para bien. Pero de igual forma, si tú estás aquí hoy entre nosotros, o estás escuchando este mensaje, y no conoces al Señor, pero hoy has oído su palabra, si la has entendido, y si has escuchado este mensaje y lo has entendido, es señal de que hay una obra de Dios en tu vida, porque naturalmente el hombre no escucha este mensaje de la palabra de Dios, no le interesa, no responde a él. Así que en esta hora es importante también que tú consideres tu vida delante de Dios. Quizás has estado por ahí escuchando muchos mensajes que en sí mismos pueden ser buenos, pueden ser de edificación, pero no se comparan con el mensaje de salvación. Quizás has escuchado muchos mensajes para que tu vida sea buena o para que tu vida mejore, pero el único mensaje que puedes escuchar para que tu vida se transforme y seas una nueva criatura es el mensaje de salvación que está aquí en su palabra. Ese mensaje que nos dice que la salvación solo está en Jesús. Ese mensaje que nos dice que la única forma de un hombre pecador relacionarse con un Dios santo es a través de Cristo, Él siendo tu mediador. Hoy puede ser el día de salvación para ti también, si estás aquí y no has respondido al mensaje del Evangelio. Y te invito en el nombre del Señor a que pongas hoy tu fe en Jesús, a que no salgas de este lugar. No es difícil, quizás tú piensas, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Nada. En tu corazón tener la convicción y luego manifestar públicamente que hay una obra que ha hecho Dios en tu vida, y luego sellar ese testimonio con el bautismo. Se completa ese proceso de que hubo una obra de Dios en tu vida, de que pasaste de las tinieblas a la luz. Así que ese es el llamado hoy y cada domingo. Ven a los pies de Jesús, el único lugar donde puedes salvarte y obtener vida eterna. Muchos mensajes allá afuera, pero ninguno como el mensaje de su palabra. Así que, mi hermano, que el Señor nos ayude en esta hora a vivir a la luz de esta palabra y a escuchar este mensaje de salvación y de transformación en nuestra vida. Que desechemos lo que tengamos que desechar y estemos dispuestos a escuchar este mensaje de salvación. La próxima semana, con la ayuda del Señor, continuaremos con nuestra serie de sermones. Todavía no acaba el capítulo 1, tiene muchas verdades para nosotros, así que estaremos allá en la próxima sección desde el versículo 22 en adelante. Continuaremos viendo cuáles son esas exhortaciones de Santiago para que escuchemos correctamente, para que nos acerquemos correctamente a la palabra de Dios. En esta hora agradecemos al Señor por este tiempo que hemos tenido juntos. Agradecemos al Señor por la actividad de ayer. Yo lamentaba tanto el no poder estar. Ayer comenzaba a dar clase, un curso, una clase de historia, y era de 3 horas, de 9 a 12, así que no tenía la oportunidad de estar aquí. Pero qué bueno, yo me gozo que este grupo vi una foto que enviaron las hermanas. Me gozo verdaderamente que ese grupo de hermanas estuvo aquí. Así que gracias a Rose y a Ruda, el grupo completo que estuvo envuelto. Al final de cuentas, yo le decía al pastor Edgardo esta mañana que lo que queremos es eso. Queremos una iglesia viva en todos los sentidos, viva por medio de su palabra, el alimento principal, pero que eso vaya acompañado de vida de iglesia. Esa vida de iglesia que usted puede tener los miércoles cuando viene aquí y ve al hermano y lo saluda y habla con él y ora por él. Esa vida de iglesia que usted puede tener ese viernes al mes con los caballeros y las damas. Esa vida de iglesia que usted debe tener más allá de estas puertas, cuando usted pueda llamar por teléfono o escribir un mensaje a un hermano. Pero esos contextos son buenos, esos contextos donde están las mujeres o los hombres o como iglesia en general compartiendo, siempre son de gran edificación. Así que nos dieron un fiero bueno a los hombres y esperamos pronto también estar nosotros compartiendo un tiempo juntos. Pero que bueno, verdaderamente me gozo y que sobre todas las cosas haya sido un tiempo fundamentado en la palabra de Dios. El pastor Edgardo estuvo trayendo una reflexión de la palabra, pero también, como él decía, cada actividad estuvo fundamentada de una u otra forma en la palabra de Dios. Así que verdaderamente estamos contentos con eso y agradeciendo a Dios y orando por fruto de lo que estuvimos viendo ayer aquí.
Así que mi hermano, lo invitamos el miércoles, ya el pastor Carlos lo dijo, continuamos con la clase de mayordomía, muy importante, estamos viendo la mayordomía del tiempo, cómo usar nuestro tiempo, qué dice la Biblia del tiempo y cómo usarlo para la gloria de Dios. Así que el miércoles continuamos viendo eso. Hoy queremos reconocer, antes de irnos, entre nosotros, una visita a Lisette Carrillo y William Ortiz. Dios los bendiga, qué bueno que están aquí entre nosotros. Es una bendición recibirles. Y fueron invitados por Sil, ¿no? Ellos lo vieron por Ah, qué bien. Oh, ¿qué se conocieron acá? porque el era mi estudiante. Oh, qué bien, qué bueno. Qué bendición, pero bienvenido. Sea la forma que sea, bienvenido. Y qué bueno que están con nosotros aquí. Así que siempre es un gozo recibirle. Vamos a orar por ellos también en esta última oración final. Pero usted acérquese y déjenle saber que son bienvenidos. De igual forma, oramos por estos hermanos que se encuentran enfermos. Sigo orando por Joaquín para que se siga recuperando física, mentalmente, de todas las situaciones que ha tenido en los últimos meses. Así que el pastor Ricardo y yo fuimos en la semana a visitarlo, estuvimos un rato con él, pero oramos por él y lo animamos. Yo lo escuché un poco más animado estos días cuando hablé con él, pero todavía tiene sus luchas, así que sigo orando por él. De igual forma, se nos presentan aquí algunas peticiones para que oremos o continuemos orando por Papo Ada, Virgen Domingo Carmen y Lucy Sánchez, que tuvo una intervención el pasado viernes. Así que también sigamos orando por este grupo de hermanos que se encuentran de una u otra forma se han encontrado enfermos. Así que, mi hermano, vamos a orar. Les pido a aquel que pueda ponerse de pie para despedirnos en oración, darle gracias a Dios por este tiempo. Orar por Lisette y William, que nos están visitando, orar por los enfermos y darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Gracias porque hoy pudimos oír tu palabra, porque vinimos con corazones preparados y listos, Señor, a eso. Pero que ese sea el deseo nuestro diario, en cualquier contexto en el cual nos encontremos, que deseemos, que tengamos un corazón presto, listo, preparado para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora por la palabra que escuchamos hoy, la enseñanza. Grábala en nuestros corazones, permite que la podamos enseñar a otros, que podamos compartir con otros la importancia que es escuchar tu palabra, oír tu palabra con una actitud de humildad por encima de todas las cosas. Gracias por este tiempo juntos, que pudimos adorarte también a través de los cánticos, Señor, por la coinonía, por cada hermano y familia que se encuentra aquí. Mira a estos hermanos que se encuentran enfermos, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te pedimos que tú estés con ellos, que tú los acompañes en su lugar, Señor, que tú les puedas dar sanidad de acuerdo a tu voluntad para que ellos puedan seguir sirviéndote de manera especial. Gracias por su vida. Bendice a sus familias también mientras ellos enfrentan estas condiciones difíciles de salud, Señor. Yo te pido que tú los sustentes y que tú les des nueva fuerza, Señor, en esta hora. De igual forma, te agradecemos por la vida de Lisette y William, Señor. Que sigue bendiciéndole. Gracias por ellos, Señor. Guíales en tus caminos. Gracias por la oportunidad, la bendición que nos das hoy de conocerle, Señor. Llévanos conmigo hasta nuestros hogares o hasta nuestro destino, que sigamos meditando en tu palabra, que sigamos meditando en la necesidad, la urgencia de oír tu palabra siempre, por encima de cualquier otro mensaje, Señor. Bendice también estas ofrendas, utilízalas para tu gloria y para la expansión de tu reino. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.